nueva cuenta estamos reunidos, familia y amigos, en una ocasión muy especial, convocados por nuestro querido don Gustavo de la Garza Ortega, hombre de familia, exitoso empresario comprometido con nuestro país. Hoy, autor de 2 libros que serán presentados por grandes personalidades que esta tarde tenemos el honor también de presentar. 2 publicaciones en las que don Gustavo plasma su vida y su experiencia desde muy distintas perspectivas. Persistencia versus terquedad. Don Gustavo nos explica cuáles son las claves fundamentales para que un empresario tenga éxito. Cómo empezar una empresa con ingenio, como él lo hizo con Radio VIP y años después con Marcatel. Para llevar a cabo esta presentación, nos acompañan. Presento a la licenciada Beatriz Pajés Rebollar, destacada periodista, directora general de la revista Siempre. Qué gusto. Buenas tardes, Beatriz. Don Armando Fuentes Aguirre, Catón, reconocido periodista, escritor e historiador. Don Armando. El doctor Celso José Garza Acuña, secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenido, doctor. Nuestro amigo el señor José Luis Font, director general de Editorial Font y Librería Cosmos. Qué gusto. Buenas tardes. Y por supuesto, pido un caluroso aplauso para don Gustavo de la Garza Ortega, autor de los libros que esta tarde vamos a presentar. Bien, pues comencemos con este evento. Vamos a pedirle en primera instancia al doctor Celso José Garza Acuña, secretario de Extensión y Cultura, que dé las palabras de bienvenida y el apunte por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el mensaje que envía el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el maestro Rogelio Garza Rivera, quien manda un cordial saludo a todos los asistentes a este evento. Nuestro amigo el doctor Celso José Garza Acuña, actualmente secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación con maestría en Periodismo y Prensa de Calidad, así como un doctorado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Ha participado en diversos medios de comunicación, profesor e investigador adscrito a la Facultad de Artes Escénicas, fue director de la Casa Universitaria del Libro, autor de varios libros, obviamente, hoy secretario de Extensión y Cultura. Vamos con las primeras palabras. Adelante, por favor, doctor. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos y saludar a la mesa, a nombre de nuestro rector, el maestro Rogelio Garza Rivera, quien por mi conducto le expresa particularmente a don Gustavo de la Garza, nuestro autor y anfitrión, pues un saludo y una felicitación por la publicación de estos 2 títulos. Saludar asimismo a los comentaristas de estas obras de don Gustavo, 2 periodistas mexicanos de largas y distinguidas trayectorias. Doña Beatriz Pajés, directora de una de las publicaciones mexicanas de gran tradición, como lo es Siempre. Nos hemos formado leyéndolas. Y don Armando Fuentes Aguirre, Catón, periodista, escritor, que queremos y leemos como el más regio de los habitantes de la Atenas de México, Saltillo, doctor honoris causa de nuestra institución y autor justamente de los prólogos de estos nuevos libros de don Gustavo de la Garza. La Universidad Autónoma de Nuevo León se congratula con la presentación, particularmente del libro Persistencia versus Terquedad, el empresario que creó el Radio VIP, de don Gustavo M. de la Garza Ortega, empresario y filántropo regiomontano. Don Gustavo de la Garza es amigo y aliado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha colaborado con su empresa Marcatel como benefactor de la fundación de la universidad en la educación integral de jóvenes universitarios, especialmente aquellos de escasos recursos, pero con abundante capacidad y compromiso. Además, es un mecenas que ha impulsado la carrera de jóvenes talentos en la música y es el presidente del patronato de la Orquesta Sinfónica de la universidad, así como patrocinador de diversos festivales culturales universitarios. En el libro Persistencia versus Terquedad, don Gustavo de la Garza
Como Quijote de la libre empresa, comparte sus enseñanzas, experiencias y pensamientos que lo han llevado a desafiar y vencer a gigantes monopolios de la televisión y la telefonía. Inventar el sistema de radiolocalización móvil mundialmente conocido como Radio VIP y fundar el grupo Marcatel, la gran empresa de telecomunicaciones globalizada de América Latina. En esta aventura de emprender un negocio, don Gustavo también pasó por momentos difíciles, de apuros económicos y encrucijadas, en las que debió quemar sus naves, rechazando un cómodo puesto directivo y arrancar sin capital, pero con optimismo y firmes ideas, una empresa que finalmente le daría grandes frutos. Este libro nos enseña que para salir avante en cualquier negocio que se quiera emprender, es necesario poner en práctica 5 principios. Primero, tener un programa, es decir, el mapa que nos orienta. Segundo, realizar ante el espejo un examen diario de conciencia que nos lleve a ser mejores en nuestro propósito o en caso de cometer equivocaciones, corregir la ruta. Tercero, ser constantes, mantener el rumbo, seguros de la promesa de éxito que se obtendrá al final. Cuarto, redoblar el esfuerzo que se traduce en trabajo y creatividad. Y quinto, encender la autoenergía, que se entiende como la capacidad de generar nuestro propio combustible, el incansable impulso laboral, la buena actitud y el liderazgo comprensivo para inspirar a otros a trabajar creativamente sin desfallecer. Los libros de don Gustavo de la Garza son así un testimonio de su trayectoria y sus convicciones, una prueba de su honestidad y su visión para los negocios. Su misión siempre ha sido dejar algo que trascienda para las siguientes generaciones, fuentes de empleo bien remunerado y productos y servicios que sirvan a la sociedad, obras educativas y culturales que eleven el nivel de vida del país y principios morales que perduren en el tiempo más allá de la existencia. Enhorabuena, don Gustavo, a nombre de nuestro rector Rogelio Garza Rivera y de nuestra universidad. Lo felicitamos por estos libros que son fuente de sabiduría para triunfar en los negocios y en la vida. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias al doctor Celso Garza Acuña. Pedimos a continuación a don José Luis Font, director general de Editorial Font y de Librería Cosmos, que nos haga favor también de brindarnos un mensaje. Sí, buenas tardes. Nuevamente, muy agradecido por esta excelente mesa. No podía estar mejor, ¿eh? Gracias, Gustavo, por confiar en la editorial para sacar este libro de perseverancia contra terquedad. Voy a leer una parte del libro porque si no, luego no lo compran. Gustavo M. de la Garza explica cuáles son las claves fundamentales para que un emprendedor tenga éxito. En su trayectoria de 70 años como emprendedor, ha aprendido que la persistencia no es terquedad. A toro pasado es fácil detectar esta frontera difusa. Si la empresa salió adelante, fue gracias a la persistencia. Si se malogró, fue haberse entercado. Pero cuando se está en ese trance difícil por el que todos los empresarios transitan alguna vez, de decidir si continuar o cambiar el rumbo, solo la institución y la confianza en uno mismo te darán respuesta. Y voy a leerles una parte del libro que me parece interesante, que es cómo trascender. Quien desee ser empresario puede fácilmente pensar que su misión última es enriquecerse. Nada más erróneo. Si bien es cierto que la prosperidad económica es la gran motivación para estudiar, prepararse y trabajar por muchos años, la riqueza no puede ser nuestra meta fundamental. Para entender cuál es la misión que tenemos en esta vida, sirve analizar la razón de nuestra existencia desde un punto de vista filosófico. No entraré en Honduras, que no puedo explicar sin hacer entender lo evidente que es el ser humano. Empieza por ser un bebé, se desarrolla como niño, como adolescente, como joven, luego como hombre maduro y finalmente alcanza la vejez.
Son diferentes las motivaciones de cada etapa. Cuando se es bebé, motivan una sonaja, un chupón, después lo hará una pelota y una bicicleta, para luego aspirar a un auto y posteriormente a una novia, a una esposa, a los hijos y por supuesto una casa. Hay una progresión. Un bebé no ambiciona una bicicleta ni un adolescente aspira a un biberón. Cada cosa llega a su tiempo. Según las etapas de la vida, la ambición que nos traen corresponden al grado de madurez, desde el biberón del bebé hasta la mansión del adulto. La madurez es el mecanismo que nos sincroniza nuestros objetivos en las etapas de la vida, y cuando falla el engranaje de la madurez es fácil distraerse en entretenimientos. Como lo deja ver su etimología, entretenerse es matar el tiempo en una actividad para mantenerse mientras sucede algo más. Por eso no fuimos creados, para pasarla bien. Esta es la manera típica para desperdiciar la vida. Tampoco estamos en esta vida para hacer dinero. La riqueza es efímera y no pocas veces resulta nociva. Vivir para enriquecerse sería también desperdiciar la vida. Felicidades. Muchísimas gracias, don José Luis Font. Pedimos a continuación a la señora Beatriz Pajés que también nos comparta algunas reflexiones acerca de este libro, Persistencia versus Terquedad. Sí, muchas gracias. Y gracias nuevamente, y pues un placer estar aquí con nuestros queridos expositores, a quienes también hay que reconocer porque obviamente un libro no se produce solo. Está naturalmente el autor, pero por supuesto también está el editor, ese gran prólogo, los grandes prólogos que hiciste, Armando, y por supuesto la universidad también como un gran respaldo. Felicidades a todos ustedes. Si yo lo hubiera escuchado hace 6 meses, hubiera evitado que mi papá se suicidara. Con ese relato, Gustavo de la Garza inicia el libro Persistencia y Terquedad. El autor cuenta cómo al final de una conferencia en la que relató cómo logró salir de las profundidades de un negro fracaso, una muchacha, bajita y flaquita, se acercó hasta él para decirle que su padre había caído en un problema similar, pero que no había tenido el valor, la fuerza, la imaginación para superarlo. A partir de este hecho terriblemente existencial, Gustavo de la Garza, un revolucionario de las telecomunicaciones, nos entrega a los mexicanos los 5 principios que deben regir la vida, no solo de un empresario, sino de cualquier ser humano. Y digo que esa entrega nos la hace a los mexicanos en un momento crucial, cuando el país, inmerso en una de las etapas más convulsas de su historia, tiene que decidir entre defender sus libertades, su democracia, sus instituciones, su progreso, o dejarse arrastrar por las aguas turbulentas de la perversidad. Más que una biografía, este libro es una lección de vida. Hay en él una reivindicación de la imagen y el concepto del empresario. Echa por tierra la idea errónea de que el empresario es por definición un portentado. No, dice Gustavo, el empresario no solamente es un hombre de negocios, es un filósofo, un poeta, un líder que sabe lo que quiere y contagia con su impulso a los demás. Es un creador, un innovador, es un hombre que trabaja intensamente para lograr lo que quiere. Luego nos describe el túnel negro por donde lo hizo entrar el destino. Cuando los vaivenes y los subibajas de la vida te cambian los colores y los matices de un amanecer. Cuando todo se derrumba en el interior y tienes que sobrevivir a ese cataclismo interno. Cuando tu entorno te abandona y tus amigos sienten lástima por ti. Cuando para los banqueros eres un apestado y un blanco para los profesionales del embargo. Cuando los servicios del teléfono, agua y luz te han sido cortados, es cuando Dios te prueba a su manera. Una idea
la fuerza de una idea, la misma que tuvo Newton cuando descubrió la fuerza de la gravedad, la que llevó a Einstein a construir la fórmula de la relatividad, la que transformó con el pincel Leonardo da Vinci la pintura, es la que hizo a Gustavo de la Garza no solo salir de las tinieblas, sino iluminar el mundo de las telecomunicaciones y cambiar la dinámica de las relaciones sociales y de trabajo con un radio DIP. Un hombre con una idea nueva, escribió Mark Twain, es un loco hasta que la idea triunfa. Y Gustavo era un loco ante los ojos del dueño de Motorola, hasta que le demostró que en una combinación infinita de tonos y códigos podía hacer estallar el mundo de la comunicación. Hay algo que tengo que decir. Si alguien está esperando encontrar en estas páginas un recetario, decálogo de cómo hacer negocios, va a quedar profundamente decepcionado. Aquí hay mucho más importante, algo mucho más importante y efectivo que las claves para hacer dinero. Este es un legado de sabiduría que llevó a un mexicano a rebasar fronteras, a combatir y a derrotar monopolios, a convertirse en uno de los mayores dueños de redes de fibra óptica en el mundo, en un fuerte competidor en larga distancia, en un vanguardista en la reforma legislativa de las telecomunicaciones. Pero hay mucho más de vanguardismo en él. Confieso que lo leí hace apenas unos días y quedé sorprendida. Gracias a la red de fibra óptica de Gustavo de la Garza, el mundo pudo conocer en vivo y en directo uno de los dramas humanos, aunque también una de las odiseas más grandes de principios del siglo XX. Muchos recordamos el día en que las pantallas de televisión transmitieron el rescate de 33 mineros que el 5 de agosto de 2010 quedaron atrapados cuando se colapsó la mina de San José en Chile. Una transmisión que logró un récord mundial en audiencia con una calidad en transmisión impensable en esos tiempos. Este gigante de la comunicación nos pide a todos arriesgar y pensar en grande. Cuando se está abajo, dice, se tiene miedo, se arriesga menos y se tiende a tomar decisiones timoratas. Es inaceptable, dice, amilanarse. Y aquí viene una de sus más importantes lecciones. No te rindas, no admitas en tu vocabulario la palabra fracaso. No se puede, rendición, depresión, eso jamás se debe de tener en la mente. Y para resolver los problemas, el autor tiene una muy buena receta culinaria. Aunque no lo parezca, señala, los problemas son como las lechugas. Parecen verduras complicadas, pero al deshojarlas, se quita tranquilamente una hoja. Y luego la otra, y otra más. Uno llega al corazón de la lechuga. ¿Y qué hay? No hay nada. Hay partes del libro que recuerdan mucho las enseñanzas del budismo. Una de estas enseñanzas del budismo cuenta que un día, cuando Buda sentado bajo un árbol fue atacado por las fuerzas del mal, esas fuerzas le dispararon flechas. Y cuando esas flechas tocaron el cuerpo de Buda, se convirtieron en flores. Los problemas, lo que nos ocurre, lo que experimentamos, dice el budismo, depende en buena medida de nuestra percepción. Y eso es exactamente lo que nos enseña Gustavo en la página 40 de esta obra. Los problemas, dice, sirven tanto como un gimnasio. Son las pesas que te ayudan a estar fuerte, a estar musculoso, a tener buena salud y a estar en posibilidades de ganar una competencia. Pero hay otra sorpresa en el libro, al menos lo fue para mí, cuando se refiere a la importancia que tiene para un empresario tener visión y la capacidad de anticiparse, de prever las consecuencias que pueden tener las decisiones que se toman. Para explicarlo, nos remite al legendario rey del fútbol, a Pelé. Al gran Pelé, ese futbolista fuera de serie, único en el mundo, que tenía el genio de estar siempre en el lugar exacto, en el sitio donde iba a caer el balón, porque podía anticipar los movimientos de los jugadores en el campo. Para este hombre que ha roto paradigmas en el mundo de la empresa, la visión, esa capacidad de ver más allá de lo que marca el horizonte,
ha sido determinante para hacer historia. Lo que nos dice Gustavo lo podemos aplicar a todos aquellos hombres y mujeres que han inaugurado nuevas rutas en la historia del conocimiento. Ahí está un Julio Verne hablándonos de viajes al fondo del mar cuando eso era impensable. Ahí está un Aldous Huxley previendo sociedades hedonistas. Pero ahí está también Alejandro el Grande, Aníbal, Julio César o Napoleón en su campamento imaginando cómo ganar batallas. Y a propósito de batallas, las más complejas y difíciles que ha tenido que librar el autor es contra las leyes de su propio país. Y lo ha hecho a la manera de un caballero cervantino, utilizando como lanza y escudo los 5 principios que todo empresario debe llevar con él: el programa, como ya lo mencionaste, el examen, la constancia, el esfuerzo y la autoenergía. Pero yo añadiría que también utilizó otras armas para combatir los monopolios. En medio de la vorágine provocada por los molinos del viento, utilizó la verdad y la justicia para combatir los monopolios. Me quedo con una sentencia que engrandece su lucha. El monopolio, dice Gustavo, es inmoral, y lo es porque el triunfo de uno solo se construye sobre la debilidad de los demás. Persistencia y terquedad es la síntesis de un legado moral, existencial, onírico. El libro termina con una lista de sentencias. Yo me quedo con una, que no es del autor, sino es mía. Gustavo de la Garza representa el México que necesitamos salvar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la señora Beatriz Pajés. Don Armando Fuentes Aguirre. Gracias. La revista Siempre, que dirige Beatriz, es una institución nacional. Fue el primer órgano periodístico que admitió y propició la pluralidad de ideas. En sus páginas han estado todas las corrientes políticas, las ideologías todas. Hacer la lista de las grandes plumas que siempre han estado en Siempre sería tarea larga. Pero hoy viene a mi memoria la evocación de uno de esos grandes escritores, grande por su talento y también grande por su travesura. Hablo de Francisco Liguori, Pancho Liguori. Veracruzano tenía que ser por su ingenio y por su gracia. A mi juicio, el mejor epigramista que en México ha cultivado ese dificilísimo género, el epigrama. Su capacidad de decir algo fino y al mismo tiempo ingenioso en unas cuantas líneas era verdaderamente prodigiosa. Y mostró esa habilidad desde muy joven, estudiante de Derecho en la Universidad Nacional. Tuvo un maestro insigne y renombrado, don Mario de la Cueva, gran laboralista, a quien se conocía afectuosamente con el mote de El Chato de la Cueva por su nariz breve
y Roma. E hizo Liguori un epigrama acerca de su maestro, don Mario, el Chato de la Cueva. Y su epigrama dice así: ser chato de la nariz es cosa que nada prueba. Lo que sí es grave desliz es ser chato de la cueva. Pero otra travesura literaria de Liguori suele llegar a mi memoria cada vez que asisto a la presentación de un libro. Porque él hizo un sonetillo octosílabo a propósito del conocido apotegma que a los chinos se atribuye, según el cual la vida de un hombre no está completa si no ha cumplido 3 tareas: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Y el ingenio de Liguori comentó ese aforismo en esta forma: tuve un amigo canijo que leyó en un libro viejo un saludable consejo y lo siguió muy prolijo. Muy satisfecho se dijo mirándose en el espejo: seré feliz porque dejo un libro, un árbol y un hijo. Pero le salió mal todo, porque por extraño modo tuvo al fin de la jornada un árbol seco y torcido, un libro muy aburrido y un hijo de la tiznada. Yo pienso, amigas y amigos, que ese epigrama de Liguori no tiene en modo alguno aplicación en el caso de Gustavo. Él ha cumplido las 3 obras que en ese consejo se recomiendan. Los árboles que él plantó son lozanos, llenos de fronda y dadores de buen fruto. Formó una bella familia con hijos que han seguido su ejemplo y nos ha entregado ahora no un libro, sino 2 que completan a cabalidad esas empresas de vida a que se refiere la recomendación chinesca. Beatriz hizo el reconocimiento hace unos momentos de la obra del editor, José Luis Font. Hay una palabra que nunca me doy el lujo de usar porque el solo decirla suena a pedantería. Pero es una palabra que se ha de aplicar obligatoriamente en presencia de una buena edición de un libro. Y esa palabra se usa cuando se dice una edición pulquérrima. Miren qué palabreja, pulquérrima. Es el superlativo del adjetivo pulcro. Del mismo modo que paupérrimo es el superlativo de pobre. Esta edición que nos ha entregado José Luis Font en su editorial es, sin pedantería alguna,
una edición pulquérrima. Yo busqué en vano una errata y no la pude hallar. Hay cuidado y belleza en la edición. Hay belleza y cuidado en la impresión. Ahora, en este libro segundo que presentamos, está otra vida del mismo que ha vivido la primera. Si en Inanis et Vacua Gustavo nos da lección de amor, en este otro libro nos da enseñanza de trabajo que triunfa sobre todos los obstáculos, de persistencia que vence frente a todas las dudas y las vacilaciones. He aprendido que hay una palabra, otra, en la cual se enseña a buscar en el trabajo la raíz del éxito. Y esa frase nos dice: hay un solo lugar, no existe otro, en donde el éxito viene antes que el trabajo. Ese lugar es el diccionario. Ahí sí, primero viene éxito y hasta después viene trabajo. Pero acá en la vida, primero es el trabajo. Y hasta después de trabajar con tesón y con inteligencia, viene como merecido fruto el éxito. Gustavo ha trabajado, lo ha hecho casi desde niño hasta este día. Lo he visto en su oficina, con sus empleados, con sus colaboradores, llevar a cabo una obra diaria que redunda en bien del prójimo y que alcanza ahora niveles internacionales. Estos dos libros, los benedictinos, monjes del medioevo, fincan su vida diaria en un lema de 3 palabras. Y ese lema benedictino dice: ora et labora. Es decir, reza y trabaja. El primer libro es una oración de amor. Este otro, segundo, es una oración de trabajo. Ora en un libro, labora en el otro. Edison, gran inventor, hizo otra frase afortunada. Dijo: el genio consiste en un 1% de inspiración y 99% de transpiración. Vale decir, una idea y mucho trabajo. En eso se sintetiza la vida y la obra de Gustavo M. de la Garza. Una idea genial que adquirió, vuelvo a decirlo, categoría mundial, pero al mismo tiempo un tenaz, constante y fecundísimo
trabajo. Ejemplo de vida es el primer libro. Ejemplo de emprendedor es el segundo. El primero nos llega a aquellos que hemos vivido la vida y que como él hemos conocido goces y sufrimientos. El segundo, estoy seguro, llegará a muchos jóvenes que empiezan su vida de trabajo y que en este libro encontrarán las reglas para salir adelante en el azaroso trabajo del emprendedor. Di las gracias a Gustavo por su primer libro. Me llenó de sentimientos. Ahora le doy las gracias por el segundo, que me colmó de pensamientos. Todo aquello que sirve al bien de los demás es obra buena. Todo aquello que no se finca en el amor es desperdicio. Se ha dicho, y se ha dicho bien, aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Gustavo ha hecho de su vida una entrega de trabajo en bien de los demás. Le agradezco su libro y le agradezco sobre todo su ejemplo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Armando Fuentes Aguirre. Me permito retomar 3 líneas de las que repasábamos en aquel evento que recordábamos en el año 2016, don Gustavo, que decíamos: integridad, creatividad, audacia, dedicación, saber escuchar, orgullo, son los valores empresariales de don Gustavo de la Garza Ortega, que ha inculcado en sus empresas y a cada uno de sus colaboradores. Y además de los valores, pues se requiere actitud, siempre orientados al cliente, siempre innovando, ofreciendo la mejora continua, con eficiencia, con calidad, siendo proactivos, trabajando con un equipo humano calificado y motivado, siempre con respeto y honestidad. Lo repaso, lo retomo porque hace desde luego alusión a lo que vemos en este libro, persistencia versus terquedad, que persistencia y terquedad también pues van de la mano con esa brillante trayectoria empresarial. Don Gustavo de la Garza, para cerrar con broche de oro esta presentación, por favor. Nuevamente, distinguida señora Beatriz Pajés, estimado Armando Fuentes Catón, entrañable José Celso Garza, representante del señor rector, doctor Rogelio Garza Rivera, apreciado José Luis Font. Señoras y señores, tuve el singular privilegio de trabajar muy cerca de y para don Eugenio, y tuve la envidiable oportunidad de aprender de él y de los consejeros cómo encauzar mi inquietante vocación de trascender. Nunca me sedujo el dinero por sí mismo, más me subyugaba la idea por ascender y repercutir. Tenía frente a mí la trayectoria brillantísima de mi padre y para mí era un reto el poder llegar a los niveles en que él se encumbró. Fui un estudiante de medio nivel, aprendía mucho, pero estudiaba poco. La catapulta que me lanzó a hacer hasta lo imposible fue la noche de mi graduación de secundaria. Desfilaron al llamado de don Víctor Bertrán, nuestro director del colegio, uno a uno todos mis compañeros, y don Víctor iba anunciando los méritos de cada uno y por supuesto detallando todas las medallas obtenidas durante el año y que en esa ceremonia habrán de recibir frente a nuestros padres familiares. Hasta que casi al final me llamó a mí y como que no me había hecho acreedor a ninguna medalla, don Víctor sobre la marcha inventó y me asignó la medalla de trombón porque pertenecía a la banda de música. Al término de la ceremonia, todos fuimos presurosos hasta nuestros papás que presenciaban el evento. Mi padre, avergonzadísimo y profundamente molesto, porque mis compañeros, hijos de sus amigos,
habían acumulado una enormidad de medallas y yo no. Me dijo al llegar a él: qué lástima que te puse mi mismo nombre. Fue una estocada que nunca olvidé, pero que me hizo proponerme que algún día le haría sentirse orgulloso de haberme puesto su mismo nombre. Lo logré años después. En una ocasión que mi padre me visitó en mi oficina, le pedí que me escribiera un pensamiento en un libro que tengo para visitantes distinguidos. Después de rehusarse por varios minutos al decir que él no era ningún visitante distinguido, finalmente, cuando me distraje en una llamada telefónica, escribió: Gustavo, juzgo que has colmado las esperanzas y superado el ideal que tuve siempre sobre de ti. Tu papá, 4 de abril de 1978. Y su firma. Por supuesto que esa página la tengo enmarcada y orgullosamente exhibida desde entonces en una de las paredes de mi oficina. Es fácil entender que mi motivación siempre fue darle más brillo al nombre de mi padre del brillo que él mismo ya había logrado para sí mismo. En este conjunto de experiencias que escribí con mucha reticencia y obstinación, porque no pretendía dar la imagen de petulante y ostentoso, quise dejar algo que les sirva a muchos jóvenes que apenas arrancan sus vidas para mostrarles que todo es posible y que no hay obstáculo que no se pueda vencer. Tal vez esto hubiera quedado así y nunca lo hubiese escrito, solo que en una ocasión en que había terminado una de mis tantas pláticas que me han invitado a disertar, en donde narro las peripecias, la posibilidad de empezar con 30,000 pesos prestados, con solo una idea en mente y mucho coraje para sacarla adelante, hubo un incidente que me cambió mi posición negativa a escribirlo. Al terminar una locución, usualmente vienen los asistentes de las pláticas a saludarte, a hacer más preguntas y a tomarse una selfie. Fue entonces que una jovencita que me había escuchado, ya lo comentó Beatriz, se me acerca y me reclama que por qué no presenté esa plática 6 meses antes. Me quedé mudo, no entendía su reclamación. Cuando le pregunté cuál era la diferencia en haberme escuchado hoy o 6 meses atrás, me contestó: si yo lo hubiera escuchado hace 6 meses, hubiera evitado que mi papá se suicidara en una oscura mañana. Y sentenció: los problemas que él enfrentaba no eran tan severos como los que usted nos contó y que logró superar. Y para rematar, yo lo hubiera aconsejado y hoy viviera y sin ningún problema. Fue entonces que decidí escribir mis experiencias y lo nominé Persistencia versus Terquedad. Pienso que la diferencia entre ambos términos es tan sutil que cuando estás en medio de la duda no se sabe si seguir o abandonar. A toro pasado, si te fue bien, fuiste persistente, pero si te fue mal, fuiste terco. En él hago un análisis y describo de quiénes fueron llamados para ser empresarios y quiénes no. No todos los músicos fueron llamados para ser directores de orquesta. Si así fuese, habría solo directores y no habría ninguna orquesta por falta de músicos. Lo mismo en la vida empresarial. No todos son llamados a ser empresarios. Cuando inicias un proyecto de la nada, de un firme sueño que crees que lo puedes llevar a la realidad, solo tu entereza y convicción te mantienen en el camino sin claudicar. Tal es el caso cuando se me metió en la cabeza la idea de crear el Radio VIP. Fue una lucha contra molinos de viento. Nadie creía que pudiera ser una realidad, que era solo un sueño hipotético. Me consideraban un enajenado soñador.
Pero yo, convencido que sí se podía, continué y persistí contra viento y marea. Después de una lucha feroz e incansable y sin cambiar el rumbo, resultó un servicio que vino a cambiar la forma de vivir, de comunicarnos, de organizarnos, y fue la primera piedra de lo que hoy vivimos con total dependencia: la comunicación personalizada. Lanzarte a una aventura en la que nadie creía, en un ambiente regulatorio que no te incluía, en una época en que nadie creía que fuese necesario, convencer a funcionarios que no veían más allá de sus narices, crear la necesidad cuando ésta ya existía pero nadie la veía, sobreponerte a portazo tras portazo, crecerte ante tanta obstinación y continuar sin descanso, alimentarte de las amarguras de la incomprensión, enfrentar tu seguridad ante la apatía de propios y extraños y continuar entre la niebla de la incertidumbre, sostenido por tu propia y única convicción, es enfrentarse ante la disyuntiva de dilucidar entre si estás siendo persistente o terco. Nunca flaqueé. No sé de dónde saqué las fuerzas para enfrentar tanta intransigencia. Continuar en un ambiente tan negativo y nebuloso era mi mejor reto. Mi más severa perseverancia, mi más convincente tenacidad, mi única opción. Por años luché contra razones y sin razones, contra molinos de viento, contra amigos y desconocidos, contra mentes torpes y brillantes, contra optimistas y pusilánimes. Nadie me entendía, solo yo me entendía. Y había noches en que me preguntaba hasta dónde sabré si soy terco o persistente. Me alentaba mucho el saber que nadie me entendía. Me ha gustado siempre abrir brechas nuevas y eso me convencía que iba bien. Nunca claudiqué y continué hasta lograrlo. Una vez logrado el desarrollar y cristalizar mi obstinado proyecto, he meditado mucho hasta dónde se debe de trabajar, con la intensidad que siempre lo he hecho. No es asunto de dinero, ni de posición social, no. Es un asunto de responsabilidad y de exprimir los talentos que Dios nos dio hasta la última gota. Es un asunto de dejar un legado. Es un asunto de crear fuentes de trabajo. Es un asunto de desarrollar lo que hoy se ha dado en llamar capitalismo social. Nueva filosofía. La convicción de que todos los problemas tienen solución. La aceptación de que los problemas nos sirven para salir fortalecidos. La certeza de que de los problemas aprendemos y adquirimos más experiencia. Yo tuve un bache financiero allá por principios de los 70s. Fue un socavón financiero muy severo. Perdí todo lo que ya había hecho y me quedé sin nada. Me suspendieron el servicio de agua, de luz y de teléfono en la casa. Con una familia con 6 retoños de edad inferior a los 10 años. En la oficina nos cortaron la luz para presionarnos a que desocupáramos. Nos mantuvimos con velas por varios meses y yo, en mis coloquios con el Señor, que nos da y nos quita cuanto quiere, le imploraba por saber por qué me castigaba tan severamente, y a pesar de sumergirme en profundas meditaciones, nunca lo entendí. Pasado el tiempo y ya repuesto de tan cruel condena, comprendí que aquello no había sido un castigo, sino un entrenamiento para lo que vendría. Si yo no hubiera tenido esa horrible experiencia,
a que me he referido, nunca hubiera sabido cómo actuar y defenderme años después, cuando sin percatarme cambié a ligas mayores y tuve que enfrentar las brutalidades y las crueles agresiones a que iba a ser sometido por el monopolio, que con toda crudeza y total furia iba a tratar de destrozarme despiadadamente, de aniquilarme, de arrasarme. Me crecí ante la brutal embestida y comprendí que mis sinsabores anteriores me servían entonces para sobrevivir a estas nuevas e implacables acechanzas. Aquella dura experiencia me sirvió para poder enfrentar y salir airoso de la multitud de despiadados ataques con intenciones de destruirme, de devastarme. Salimos adelante, porque de 14 aguiluchos que osamos romper el monopolio, al día de hoy solo sobrevivimos 3, y Marcatel es uno de esos 3. En perseverancia versus terquedad, intento plasmar todos los sinsabores que hay que enfrentar y escalar las cumbres de la vocación a que fuimos llamados, y cómo combatimos la multitud de problemas y trampas que se nos impusieron en el camino. Pero sobre todo, cómo se puede iniciar un proyecto de esta envergadura con tan solo un préstamo de 30,000 pesos, que a 90 días de plazo me concedió el Banco Regional del Norte en marzo de 1963, con lo que se demuestra fehacientemente que también se puede empezar un proyecto con 0 capital. El mayor deseo, y ese fue el propósito de escribir Persistencia versus terquedad, es de que a más de uno le sirva de motivación para lanzarse a crear una nueva fuente de trabajo y perdurar con su obra, dejando un legado para las generaciones que vienen. Es una vívida constancia que todo se puede. Muchas gracias. Perdón por el tiempo. Muchas gracias. Don Gustavo, muchísimas gracias por estos 2 libros, por estas lecciones de vida, por este hecho en el cual usted comparte también su trayectoria empresarial. Vamos a aprender muchísimo de la lectura de estas 2 publicaciones. Y pues sin más, yo creo que es el momento de celebrar estas 2 obras de don Gustavo de la Garza. Yo quisiera pedirle a mi señora que se acerque tantito, por favor, para entregarle los 2 libros dedicados a ella. Muchísimas gracias. Pues pasamos a celebrar a don Gustavo y celebrar la publicación de estos 2 libros. Muchas gracias, señores. Un placer verlos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su presencia también.